¿Estás realmente preparado para recibir al Señor en la Sagrada Comunión? Santa Teresa de Jesús pensaba que sí, hasta que el cielo le reveló una verdad que desgarró su alma. Fue durante una madrugada gélida, cuando el convento de San José dormía en un silencio que parecía abrazar la eternidad. Ya mayor, con el cuerpo debilitado por años de entrega, vigilias y penitencias, Teresa despertó, no por un sueño, ni por una visión, sino por una inquietud ardiente que el Espíritu Santo encendió en su corazón. Se levantó temblando, caminó hasta el sagrario y cayó de rodillas ante Jesús sacramentado. En ese momento de profundo recogimiento, Dios le reveló algo que nunca imaginó. Había recibido la comunión durante años, llevando consigo faltas ocultas, disfrazadas de virtudes. Eran imperceptibles, pero auténticas, tan verdaderas como el amor que hería. Teresa lloró 3 días enteros, no por miedo al castigo eterno, sino por haber herido al amado de su alma. Y allí, en esa noche santa, el Espíritu le reveló 12 pecados concretos. Faltas que se esconden antes de acercarse al altar. Errores que muchos arrastran incluso después de confesarse. Pecados que tú y yo podríamos estar cometiendo, sin saberlo. Aquella experiencia le dejó una enseñanza que pocos quieren aceptar. Recibir a Jesús en la Eucaristía no es un derecho automático. Es una cita sagrada entre el alma y su Dios. Y solo quien se presenta con un corazón purificado puede abrazarlo sin herirlo. Desde ese día, cada misa para Teresa fue un acto de adoración radical, una prueba de amor sincero. Cuando compartió esta experiencia con sus hijas espirituales, tantas almas se conmovieron que hasta los sacerdotes guardaron silencio ante el cambio que veían en el convento. Una monja confesó entre lágrimas: Madre Teresa me enseñó a ver mi alma con los ojos de Cristo. Ahora, cada comunión es un nuevo comienzo para mí. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Te atreverías a pedir al Espíritu que te muestre esas manchas invisibles que todavía te alejan del corazón eucarístico? ¿Te postrarías con la humildad encendida de los santos? ¿No ardes en el deseo de comulgar como lo hacían los que sabían que el altar es fuego? ¿No sientes ese llamado a purificarte con la misma pasión que transformó a Teresa? Aquella noche, el primer pecado que el Espíritu le mostró no fue escandaloso. Era uno que se esconde bajo 1000 capas de aparente piedad: la vanidad espiritual. ¿Cómo puede haber soberbia en lo que hago por Dios?, se preguntó al inicio. Y entonces, el Señor le mostró el veneno más sutil, esa satisfacción secreta que nace cuando otros admiran tu fe, cuando elogian tu oración, cuando te consideran santo. Con dolor, Teresa revivió cada momento en que se sintió halagada por las palabras de sus hijas espirituales, por los comentarios sobre su vida de oración, por las miradas que la exaltaban. Y lloró, diciendo: Señor mío, yo pensaba que todo era para tu gloria, pero también me alegraba de ser yo quien la anunciaba. Así es como el orgullo se disfraza de devoción. Cuando rezamos pensando en lo piadosos que parecemos. Cuando ayunamos y nos comparamos interiormente con otros. Cuando ayudamos, esperando ser vistos. Ese orgullo sutil no le pide a Cristo que nos transforme, le pide que bendiga nuestro ego. Y Teresa entendió que solo hay un antídoto: la humildad radical. Esa que nace al saberse nada frente a la inmensidad de Dios. Soy solo un instrumento, escribió. Y el instrumento no presume de la música que el músico produce. Desde entonces, cada vez que sentía satisfacción interior, murmuraba: Esto no es mío, Señor. Es tuyo. Yo solo soy el barro, tú eres el alfarero. Y allí comenzó a nacer en ella una nueva alegría. La alegría de desaparecer, para que solo Dios sea visto. ¿Estás tú también dispuesto a renunciar incluso al placer de ser bueno, con tal de ser verdaderamente puro? Pero ese no fue el único pecado revelado. El segundo fue aún más sutil y peligroso: la tibieza disfrazada de normalidad espiritual. ¿Has asistido a misa sin deseo? ¿Has rezado por costumbre? ¿Sientes que tu fe se ha vuelto una rutina sin fuego ni maravilla? Santa Teresa lo entendió con horror. Durante un tiempo, su alma se había vuelto predecible. Oraba porque tocaba. Comulgaba porque era domingo. Pero el corazón ya no temblaba ante lo sagrado. Pensé que era madurez espiritual, escribió. Pero era el lento morir del asombro. La tibieza no es la falta de fe. Es una fe sin fuego. Una oración sin hambre. Una devoción sin pasión. El alma tibia se acerca al altar sin sed, porque cree que ya lo tiene todo. Y eso, decía Teresa, duele más al corazón de Cristo que el pecado del publicano. Porque el pecador sabe que necesita volver, pero el tibio cree que ya está dentro, cuando en realidad se aleja cada día. ¿Qué prefieres?, se preguntaba Teresa.
¿Un enemigo que te odia con furia o un amigo que te ama con indiferencia? El alma tibia no arde, no hiere, pero tampoco consuela. Y esa neutralidad del alma, esa fe tibia que ni hiere ni cura, según las palabras del mismo Jesús en el Apocalipsis, provoca náuseas al cielo. No es indiferente, le repugna al corazón ardiente de Cristo. ¿Te atreverías a examinar tu alma con la misma radicalidad que Santa Teresa? ¿Te atreves a pedir al Espíritu Santo que te revele esas manchas sutiles antes de tu próxima comunión? ¿Y si el fuego del primer amor fuera la única medicina verdadera para tu tibieza espiritual? Teresa, al sentirse adormecida por la rutina de lo sagrado, descubrió que una devoción sin fuego no es luz, es sombra. Entonces nació en ella una práctica secreta, sencilla pero poderosa: la oración del primer amor. Cada mañana, antes de cualquier palabra o acción, Teresa susurraba con el alma encendida: Señor, hazme sentir hoy como aquella primera vez que te miré con los ojos del alma. Así, como quien sopla suavemente sobre una brasa que parece morir, Teresa revivía ese instante bendito en que su alma ardió por Dios con un temblor santo y una hambre irreprimible. Pero no se detuvo allí. Le pedía a Dios algo más audaz, casi temerario: que no la dejara jamás acostumbrarse a su ausencia. Es mejor llorar por no sentir a Dios, escribió, que aprender a vivir sin necesitarlo. ¿Y tú, te atreves también a romper la rutina devota? ¿Te atreves a rogarle a Dios que incomode tu alma, hasta devolverle el temblor del primer encuentro? Fue entonces cuando entendió una verdad ardiente: el amor verdadero no mide, no exige, no se amarga, solo se alegra del bien del otro, y se rinde con humildad al misterio de un Dios que reparte según su sabiduría. Desde aquel día, comenzó a bendecir cada alma favorecida por una gracia. Y cuando sentía la punzada de la comparación, repetía en su interior: Gracias, Señor, por derramar tu luz. Si no me toca a mí, que sea otro quien te glorifique. Y así, purificando su deseo, aprendió a comulgar sin celos, sin rivalidad, sin sombra. ¿Alguna vez tú también te sentiste herido por las bendiciones de otro? ¿Dudaste del amor de Dios al ver que no recibías lo que otros sí? Quizás ha llegado el momento de renunciar al deseo de ser el preferido, para convertirte, simplemente, en el amado. Sexto pecado: la hipocresía devota que disfraza el alma de teatro. ¿Has actuado alguna vez con más piedad de la que en verdad vivías, solo porque sabías que alguien te estaba observando? Santa Teresa, maestra del silencio interior, escuchó una voz en lo más profundo del alma que la dejó sin palabras. Dios le mostró que a veces no oraba para adorar, sino para impresionar. Recordó con dolor las veces en que prolongaba su oración, porque había visitas en la capilla, los momentos en que hablaba con dulzura afectada, porque sabía que sus palabras serían comentadas, las posturas cuidadosamente elegidas, los gestos piadosos que no nacían del corazón, sino de un deseo de ser vista como santa. Señor mío, susurró con vergüenza, he usado tu nombre para construir mi imagen. He mostrado una santidad pública, que no siempre vivía en lo secreto. Este pecado es devastador, porque mezcla lo sagrado con lo fingido. El alma hipócrita no deja de rezar, pero reza dividida. Actúa como santa, pero no adora como hija. Se acerca a la Eucaristía como quien representa una obra, con las palabras exactas, la mirada baja, las manos unidas, pero sin transparencia interior. La hipocresía, escribió Teresa, es el sepulcro que entierra viva el alma, porque engaña a los demás, pero peor aún, se engaña a sí misma. Para librarse de este veneno, Teresa ideó una prueba personal, la prueba del testigo invisible. Antes de hacer cualquier acto devoto, se preguntaba: ¿lo haría exactamente igual si nadie me viera jamás? Si la respuesta era no, sabía que debía arrancar esa raíz de falsedad. Entonces, comenzó a orar en rincones ocultos, a servir sin que su nombre fuera mencionado, a hacer el bien sin dejar huellas, a vivir, paso a paso, una santidad sin aplausos, sin escenario, sin público. Solo cuando oro igual en secreto que en público, escribió. Mi alma está desnuda ante Dios, sin máscaras, como una hija que se entrega a la mirada del Padre. Paloma, y tú, alma amada, ¿te atreves a dejar de representar, para empezar a vivir la fe con verdad? ¿Estás listo para ser santo en lo oculto, donde solo el corazón de Cristo te ve? Séptimo pecado: la pereza interior vestida de prudencia espiritual. ¿Has sentido alguna vez un llamado claro de Dios a entregarte más, pero lo apagaste con frases razonables y maduras?
Santa Teresa descubrió que no todo lo que suena prudente viene del Espíritu Santo. A veces, la prudencia es solo una máscara elegante para una fe adormecida. La pereza espiritual no siempre se ve como pecado. A menudo se presenta con palabras suaves. No es el momento. Hay que tener equilibrio. Dios no quiere excesos. Frases que parecen sabiduría, pero que ocultan un alma que ya no quiere arder. Teresa recordó con dolor aquellas inspiraciones profundas del Espíritu. Una invitación a más silencio. Un deseo ardiente de oración nocturna. Una urgencia de ofrecer un sacrificio por la conversión de un alma. Y como, una y otra vez, su respuesta fue: mejor espero. No es prudente. Quizás es exagerado. Pensaba que era humildad reconocer mis límites, escribió. Pero en realidad era comodidad disfrazada de sensatez. Era miedo. Era tibieza. Era la pereza del alma que teme dejarlo todo por amor. El alma perezosa no rechaza a Dios, pero tampoco se lanza. Camina, pero sin urgencia. Reza, pero sin hambre. Se acerca a la Eucaristía, pero sin expectativa de ser transformada. Quiere la paz de Cristo, pero no quiere morir al ego. Quiere las promesas del cielo, pero no la cruz que las acompaña. Santa Teresa comprendió con escalofrío. La pereza espiritual es como una enfermedad sin síntomas visibles. No causa escándalo. No duele. No sangra. Pero apaga el alma. Para liberarse, comenzó a practicar lo que llamó la obediencia al fuego. Cuando sentía que Dios la movía, no razonaba. Obedecía. Cuando su carne se resistía, murmuraba entre lágrimas: ¿cómo puedo llamarte mi Señor si no te permito incendiar lo que aún me es cómodo? Y así, pasó de la tibieza prudente al amor que no calcula. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Te reconoces en esta trampa sutil de vivir una fe razonable, pero sin pasión? ¿Has usado palabras santas para proteger tus zonas de confort? Tal vez hoy Cristo quiere más de ti, y tú aún no se lo has entregado. La Eucaristía no es para los perfectos, pero sí es para los que están dispuestos a dejarse incendiar por el amor. Pecados octavo y noveno: el miedo que paraliza y la desesperanza que enmudece el alma. Hay pecados que dejan huellas, y hay otros que susurran en la oscuridad, como serpientes escondidas en el corazón. Santa Teresa los descubrió una noche, cuando su alma se sintió rodeada por dos sombras que caminaban de la mano: el miedo que congela, y la desesperanza que apaga la luz interior. El miedo le susurraba: no eres capaz. Y la desesperanza respondía: entonces, ¿para qué intentarlo? ¿Te ha pasado? Después de una caída, una sequía espiritual, una oración sin consuelo, sientes que todo esfuerzo es inútil. Dices: otra vez he fallado. Nunca cambiaré. Quizás esta lucha no es para mí. Y sin darte cuenta, empiezas a retroceder. Dejas de orar con pasión. Dejas de esperar milagros. Dejas de amar con valentía. Teresa lo vivió con dolor. Hubo días en que quiso esconderse. Días en que la santidad le parecía un monte inalcanzable, reservado para otros, no para ella. Y comprendió, con lágrimas de fuego, que esa actitud no era humildad, sino una forma oculta de desconfianza. Mis miedos han limitado tu poder, escribió, y mi desesperanza ha insultado tu amor. El alma que se deja gobernar por estos dos demonios se acerca a la Eucaristía como quien se sienta en una mesa sin hambre, con las manos abiertas, pero con el corazón cerrado, porque cuando dejamos de creer que Dios puede transformarnos, cerramos las puertas al milagro. Teresa encontró la medicina, la memoria de las misericordias. Cada vez que sentía miedo, cada vez que el desánimo amenazaba su fe, se forzaba a recordar con detalle cada gracia que había recibido, cada vez que Dios la levantó, cada instante en que la luz irrumpió en medio de su noche. Y contra el miedo, formuló su oración más valiente: Señor, aunque caiga 1000 veces, volveré 1001 vez a tu puerta, porque tu misericordia es más grande que todos mis fracasos. ¿Tú también tienes ese valor? ¿El valor de creer que Dios nunca se cansa de levantarte? El coraje de decirle al miedo: no me guías tú, me guía el amor eterno que no me abandona. 10º pecado, la raíz oculta que envenena todo. Después de confesar aquellos 9 pecados, Teresa creyó que su alma ya estaba limpia. Si tu respuesta es sí, escríbelo con fe en los comentarios. Santa Teresa, enciende mi corazón antes de cada Eucaristía. Tal vez tu oración despierte el alma de otro, que sin saberlo, hoy duerme.
Y si estas palabras han tocado algo profundo en ti, suscríbete a este canal. Aquí no seguimos la fe por costumbre, caminamos con los santos hacia la transformación que solo el cielo comprende. Pero el examen de alma no había terminado. El tercer pecado que Dios le reveló a Teresa fue como una herida silenciosa y cortante: la crítica disfrazada de compasión. ¿Alguna vez has hablado mal de alguien con aire de preocupación? ¿Has dicho algo negativo justificándote con frases como «hay que orar por ella»? Santa Teresa se vio a sí misma diciendo cosas como «pobrecita, tan vanidosa, necesita conversión. Lástima que no persevere en la oración, hay que tenerle paciencia». Parecían palabras de piedad, pero escondían un veneno suave, el juicio envuelto en compasión. Y Teresa lo entendió con lágrimas. «Señor mío», confesó, «yo creía que hablaba con celo por tu gloria, pero era orgullo disfrazado de caridad». Descubrió entonces la trampa más peligrosa: creer que purificas tu alma señalando las manchas de otros, cuando en realidad la ensucias con el juicio más sutil, el del fariseo silencioso. Este pecado no solo hiere la caridad, fortalece el ego espiritual, ese que reza, pero mira por encima del hombro. Cada vez que juzgas, le pides a Dios sin saberlo que te juzgue con la misma vara. ¿Has sentido esa secreta satisfacción al hablar de las fallas de alguien más? ¿Esa sutil superioridad que se disfraza de preocupación piadosa? Santa Teresa abrazó entonces una penitencia invisible, pero poderosa: la regla del silencio caritativo. Antes de hablar de alguien, se detenía y se preguntaba: ¿esto que voy a decir aumentará el amor en el mundo o lo reducirá? Si la respuesta era que lo disminuiría, guardaba un silencio absoluto. Y no solo eso, se obligaba a encontrar algo bueno que decir sobre la persona que antes iba a criticar. «Si mi lengua se acostumbra al veneno», escribió, «¿cómo podrá recibir sin profanación al Dios del amor? Porque no basta con confesar los pecados de la lengua, hay que reeducarla en la caridad antes de acercarla al cuerpo de Cristo». Y tú, alma amada por Jesús, ¿estás dispuesto a limpiar tu boca antes de recibir la Eucaristía? ¿A renunciar a esas pequeñas críticas que sabotean tu santidad? ¿A vivir una fe tan encendida, tan pura, que hasta tus pensamientos estén listos para el altar? Santa Teresa lo hizo. Y desde entonces, cada comunión fue para ella como un nuevo Pentecostés. Una lengua de fuego descendía sobre su alma, no por mérito suyo, sino por la humillación de haberse dejado purificar. Cuarto pecado: la impaciencia envuelta en celo apostólico. ¿Alguna vez has orado con pasión, pero en el fondo exigías una respuesta inmediata? ¿Te has sentido inquieto cuando Dios no actúa a tu ritmo, o cuando el milagro que esperabas no llega? Santa Teresa también cayó en esa trampa. Y un día, el cielo le mostró con claridad: su supuesto celo por las almas era, en realidad, una forma muy disfrazada de impaciencia y de querer controlar los tiempos de Dios. Recordó, con vergüenza santa, aquellos momentos en los que oraba por una sanación esperando verla, para confirmar que su fe funcionaba. O cuando pedía por la conversión de alguien, y al no ver frutos, sentía frustración espiritual. «Creía que era por tu gloria, Señor», confesó entre lágrimas, «pero en realidad era mi orgullo, que no sabía esperar en silencio». La impaciencia con Dios es uno de los pecados más ocultos y más hirientes, porque transforma la oración en exigencia, la fe en una negociación, el altar en una oficina de reclamos. El alma impaciente no adora, presiona, no se entrega, espera algo a cambio. Y cuando Dios no actúa según su reloj, empieza a dudar, a manipular, a reclamar. «Haz algo ya, Señor», grita el corazón. Aunque los labios murmuren, «hágase tu voluntad». Teresa comprendió entonces que esa actitud profanaba su comunión, porque ponía a Cristo en el lugar de siervo, no de rey. La impaciencia, escribió, es una forma de soberbia, la del alma que no tolera no tener el control. ¿La medicina? Teresa inventó una oración sencilla, pero abrasadora: la oración del abandono radical. Cada vez que la impaciencia tocaba su alma, se postraba y decía: «Señor, aunque nunca me concedas lo que te pido, seguirás siendo digno de mi adoración eterna». Aprendió a arrodillarse sin pedir milagros, a orar no por resultado, sino por amor, a decir: «No vengo por lo que puedas darme, vengo por ti». Cuando amo sin esperar nada, escribió, cuando adoro sin esperar señales, cuando me entrego solo por amor, entonces mi alma está lista para recibir al Dios eucarístico. ¿Tienes tú ese valor? ¿De amar a Dios sin condiciones, sin garantías, sin tiempos? ¿De entregarte no para obtener, sino para desaparecer en su voluntad? Quinto pecado:
la envidia espiritual camuflada de humildad. ¿Te ha dolido en silencio que alguien más reciba una gracia que tú has esperado durante años? ¿Has sentido cierta tristeza al ver que otros, quizás menos devotos, son testigos de milagros, visiones o favores que tú solo anhelas? Teresa también lo vivió. Y cuando el Espíritu Santo le reveló esa espina, su alma se estremeció. Recordó el día en que una joven novicia del convento tuvo una visión de la Virgen María, una experiencia que ella había suplicado durante décadas. Externamente la felicitó, la abrazó con ternura, pero en su interior algo crujió. Una voz muy tenue, pero real, murmuraba: ¿por qué a ella y no a mí? Señor, escribió con vergüenza, yo creía que sufría por desear más de ti, pero en realidad me dolía no ser la elegida. La envidia espiritual es uno de los pecados más humillantes para el alma que ama a Dios, porque no se trata de codiciar lo material, sino de sentir celos de las gracias celestiales. Es el pecado que finge santidad, que susurra: no envidio su dinero, solo envidio su intimidad contigo. Pero esa tristeza por las bendiciones ajenas no nace del amor, sino de la comparación, del deseo oculto de ser el preferido, del anhelo de que Dios se manifieste solo en ti. Teresa comprendió, temblando, que esta envidia profanaba la pureza de su alma, porque no se puede comulgar con Cristo mientras se compite por su amor. Dios no es un premio, es un regalo que se da a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Señor, oraba después, hazme alegrarme por las gracias de otros como si fueran mías, porque si tú estás en ellas, ya no hay nada que me falte. Y tú, alma sedienta de Dios, ¿te atreverías a renunciar al deseo de ser el más santo, para alegrarte con sinceridad por la obra de Dios en los demás? Si esta palabra ha tocado algo en lo profundo de ti, escribe con el alma rendida: Señor, enséñame a amar sin competir, a esperar sin exigir, a callar sin juzgar. Tu oración podría encender una llama en otro corazón. Aquí, en este canal, no hablamos de Dios. Aprendemos a amarlo como los santos, con fuego, con lágrimas y con verdad. Teresa descubrió que la envidia espiritual corrompe la comunión, porque en lugar de adorar a Cristo con gratitud, lo convierte en objeto de reclamo y comparación. ¿Por qué la bendices a ella, Señor, y a mí no? Pero entonces, el Espíritu Santo la llevó más profundo. Le mostró la raíz común, la fuente silenciosa de todas sus caídas. Una Trinidad oscura, que puede habitar incluso en las almas más piadosas. El apego secreto a la propia voluntad. La resistencia sutil a la cruz. La búsqueda inconsciente de consolaciones espirituales. Tres venenos que parecen pequeños, pero que pueden destruir una vocación. El primero, el apego a lo propio. Incluso en las obras santas, sus fundaciones, su oración, su misión. Teresa descubrió que, a veces, no buscaba realmente la voluntad de Dios, sino que esperaba que Dios bendijera la suya. Hasta ahora, escribió con temblor, incluso cuando te buscaba, me buscaba a mí misma. El segundo, el rechazo sutil a la cruz. Ese instinto de huir del sufrimiento, de evitar lo que duele, de poner condiciones al seguimiento de Cristo. Sí, Señor, pero sin lágrimas. Sí, Señor, pero sin soledad. Y el tercero, el deseo oculto de consuelos. Esa necesidad de sentir a Dios, de experimentar emociones celestiales, como si la fe fuera válida solo cuando el alma se conmueve. Teresa entendió entonces que estos tres venenos distorsionaban incluso su deseo de santidad, y lloró amargamente al darse cuenta de que había amado más la idea de Dios que a Dios mismo. Desde hoy, Señor, dijo, no quiero ser tu sierva por recompensa, ni por consuelo, ni por sentirte. Quiero amarte porque eres digno, incluso si mi alma se queda en silencio. Y tú, alma que deseas comulgar en verdad, ¿te atreves a dejarlo todo? ¿Tus condiciones, tus seguridades, tu voluntad? ¿Estás listo para decir, no quiero más buscarte para encontrarme a mí, sino para que solo tú vivas en mí? El segundo veneno era aún más sutil. Quería la santidad, pero sin cruz. Deseaba ser mártir, pero sin dolor. Santa, pero sin noches de soledad. Transformada, pero sin pasar por el fuego purificador del espíritu. Señor, confesó con el alma desnuda, yo te pedía transformación, pero en el fondo esperaba que esa transformación fuera suave, gloriosa, sin quebranto. ¿Te reconoces en ella? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, haz tu voluntad, pero que no duela demasiado? El tercer veneno era aún más paradójico. Buscaba a Dios, pero no a Dios mismo.
Buscaba el consuelo, la paz, el dulce estremecimiento de sentirse amada desde el cielo. Pero no buscaba amar cuando no sentía. No sabía ser fiel cuando el cielo callaba. Y entonces, una revelación la atravesó. He usado tu amor como una medicina para sentirme mejor, cuando debía aprender a amarte incluso en la sequedad. El verdadero amor no es el que se emociona, es el que permanece cuando no hay consuelos. El que adora en el silencio. El que ama a Dios solo por ser Dios. Para liberarse de esta Trinidad oscura, Teresa abrazó una práctica concreta, una triple renuncia cada mañana. Antes de decir una sola palabra, sus labios murmuraban con decisión: renuncio a mi voluntad. Abrazo la tuya, aunque no la entienda. Renuncio a mi comodidad. Recibo tu cruz, aunque me parta en dos. Renuncio a mis consuelos. Te busco a ti, aunque no sienta nada. Y desde ese momento, cada comunión se volvió pura, desnuda, santa. Sin máscaras. Sin condiciones. Sin querer sentir, solo queriendo ser de Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer esta triple renuncia? ¿A dejar de buscar sensaciones y empezar a buscar al Consolador? Quizás hoy, en el silencio de tu alma, también tú puedas decir: Señor, ya no quiero que me hagas sentir, quiero que me hagas santo.